6:29, atónitos, pudimos observar a una pastora evangélica, ¿de dónde? Colombiana, que genera toda una polémica porque dijo que los discapacitados no pueden predicar en su púlpito, porque quizá eso no va a ser agradable para quienes van a escuchar la prédica. No, y que los discrimina, Freddy, sobre todo las redes sociales y los principales diarios colombianos han amanecido desde el día miércoles, después que se conoció este discurso de la pastora colombiana, inundados de mensajes de indignación ante lo que han considerado como un caso ya de discriminación dentro de una organización religiosa. Además que esto no tiene ningún tipo de justificación, porque quienes pudimos ver a esta señora en Colombia dando el discurso, tratan como un poco de manipularlos a los que acuden a esta iglesia, diciendo, bueno, ustedes saben, y ella los califica, dice, las personas que han perdido un brazo, las que están en silla de rueda, ellos saben que dentro de su corazón que el Señor les dice que no deberían predicar en el púlpito, pero porque el Espíritu Santo lo quiere completito. Por favor, pero tenemos justamente parte de este discurso para que ustedes lo escuchen y luego lo podamos analizar, amigos. Vamos. La condición física de estas personas que se van a seleccionar para subirse a un púlpito, entonces hay gente que llega a la iglesia sin un ojo, no hablemos de la parte física, hay gente que llega a la iglesia sin un ojo, otros llegan sin un brazo, otros llegan sin una pierna, bueno, con algún defecto físico, ¿no? Y ustedes no pueden nombrar a esa persona como un predicador que se suba en un púlpito. Por causa de la conciencia, eso queda mal. Pero sucede que en la iglesia de pronto había un hermano muy consagrado, muy usado por el Señor, y Dios lo usaba tanto, pero infortunadamente sufrió un accidente, ¿no? Y en el accidente perdió un brazo, o en el accidente perdió, algún miembro de su cuerpo. Bueno, entonces este hermano, ya él no se puede subir al púlpito a predicar, no porque su alma y su corazón no estén con Dios, sino por causa de la conciencia. Cuando decimos causa de la conciencia es el qué dirá de la gente, porque la gente va viniendo a la iglesia y se van a angustiar o asombrarse con si van a ver el predicador sin un brazo, pues a ellos no les va a agradar mucho. A la gente dice, pero ¿qué es? María Luisa Piraquive, no lo digamos más porque ya es suficiente. Ella no solamente es la líder de esta iglesia evangélica, sino que además es la madre de una congresista. Sí, señor, precisamente es la protagonista de este video, la doctora María Luisa Piraquive, quien es la líder de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional en Colombia. Es además madre de una reconocida senadora de Colombia. Estamos hablando de María Luisa Piraquive, quien es la progenitora de Alexandra Moreno Piraquive, experta en temas internacionales, por cierto, del Congreso colombiano. Bueno, nosotros tenemos a nuestro experto en la línea ya para conversar sobre este tema. Se trata del abogado Cristian Mancera, es analista político y director de latribunacol.com. Así que, Cristian, bienvenido, adelante. Muy buenas tardes a todos ustedes en la mesa de trabajo y a los oyentes. ¿Cómo están? Bueno, muy bien, aquí sorprendidos con estas declaraciones, con la interpretación que algunas personas pueden hacer de las circunstancias de la vida para, en un tema tan espinoso como el de la religiosidad, cuando hay creyentes de por medio, utilicen este tipo de lenguaje discriminatorio y establezcan estas condiciones. O sea, te falta un ojo, no puede llevar un mensaje al resto de las personas que quizás lo están necesitando. O sea, para empezar hay que tener claro lo siguiente, ¿no? Que un movimiento político y peor aún, digamos, un culto religioso salga a dar estas declaraciones en donde descalifique y discrimine no solamente a personas con discapacidades, sino también a personas que tengan tendencias sexuales distintas, como en el caso de los homosexuales o los gays, ¿no? Que también se han generado denuncias inclusive de familiares que han sido censurados básicamente por esta familia por tener tendencias sexuales distintas. Entonces aquí se presenta un caso de una ironía total, en donde estamos predicando la palabra de Dios, de Jesús, y a su vez estamos por un lado manipulando a los feligreses con la fe, pero le estamos diciendo, en un momentico, si usted tiene un ojo dañado, usted no tiene una pierna, un brazo, yo no lo acepto aquí en mi congregación. Y eso es totalmente descalificador, además porque hay un factor también que es gravísimo, y es que, al menos yo siempre he pensado que cuando una iglesia interviene en política, sea la religión que sea, se dibuja el mensaje religioso. Entonces en este caso estamos
eso, el poder ciega y el poder político lo está haciendo, y en este caso esta señora pues que esta declaración es totalmente censurable. Hay algo también para señalar también aquí. El nivel de contribuciones que reciben por parte de los feligreses en Colombia, estamos hablando de que mensualmente reciben alrededor de 1.000 millones de pesos, solamente en Bogotá, que es una cifra más o menos de unos $500.000, y esto lo están haciendo durante muchos años. También se les está acusando de lavado de activos. Entonces aquí eso es un escándalo que va para largo, y algo que empieza solamente es la punta del iceberg, ¿no? Ciertamente, Cristian, y justo te escuchaba hablando de poder, y esto está pasando en un país que ya prácticamente se perfila a las elecciones próximas, y en Colombia esta iglesia es una iglesia cristiana, y me llama mucho la atención que en ese país hay aproximadamente unas 5.000, un poco más de 5.000 iglesias no católicas, y casi 4.000 son cristianas. O sea que hay un gran porcentaje entre la población de estas iglesias, y es precisamente la iglesia y esta pastora la que llama a discriminar. Exactamente, y el factor que genera más preocupación es de que esta familia, según datos ofrecidos recientemente, tienen propiedades aquí en Estados Unidos avaladas en $13 millones. Entonces, cuando uno se pregunta como ciudadano, uno dice, bueno, pero entonces están manipulando sus feligreses con la fe para enriquecerse de esta familia. Finalmente han convertido lo que debería ser en esencia una iglesia que predique la palabra de Jesús, la palabra del Señor, en una oficina, en un garaje para lucrarse y hacer dinero y adquirir poder. Según un familiar, se nos ha entendido un sobrino de esta señora, Piraquive, que fue expulsado del movimiento, manifestaba cómo son los procedimientos, el que no está de acuerdo es expulsado, es alienado, perseguido. Entonces, este tipo de cosas no se pueden permitir. Hay una cosa que es un mensaje muy claro, es que ahorita que vamos a elecciones, la gente tiene que tener muy claro que en Colombia se tiene que votar por las ideas, y esos movimientos que salen de la nada y se convierten en las casas o en los bancos electorales de ciertas familias, no se puede seguir permitiendo eso. Y eso es una prueba de ello, como el poder ciega y la religión queda a un lado. La religión se convierte en el medio para llegar al poder y adquirir beneficios personales y no colectivos, que debería ser la esencia de esa iglesia cristiana. En la reseña dice que varias fundaciones la habían condecorado antes, incluso el Congreso colombiano, por su labor social. ¿Se conoce de algún pronunciamiento de autoridades de Colombia respecto de este video? No, el gobierno colombiano ha estado en silencio. Es más, yo les cuento un caso particular. La tribuna Coros.com, el espacio que yo dirijo, participó de hecho con el movimiento Mira este año en un premio que otorga el gobierno nacional, que se llama Premio Colombia en Línea, un premio que exalta la labor de los medios de comunicación, y este movimiento arrasó con todos los premios, lo cual en ese momento era evidente y era, digamos, previsible para todos nosotros que estamos participando, porque es un movimiento que lleva muchos años, pero desconociendo lo que está sucediendo ahora. Y lo peor aún, el premio era política y democracia. Entonces lo irónico es que un movimiento que se le da un premio de política y democracia, por otro lado está descalificando a la gente por ser minusválida o por ser discapacitada. Entonces eso es totalmente censurable y descalificador. Bueno, tal como están las cosas, si por lo reciente de este acontecimiento, nosotros nos vamos a permanecer atentos a lo que pueda pasar. Seguramente la próxima semana habrá otras reacciones, te pudiéramos estar molestando de nuevo para conversar sobre este tema muy controversial. Gracias, Cristian. Claro que sí, muchas gracias, y no dudes que vamos a tener más tela que contar con este movimiento. Muy bien, 2 de la tarde con 38 minutos.